Recursos Humanos para Todos, episodio 2. Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Ramoni, socia de SD Human Capital, y hoy estoy con Guillermo, socio también de SD Human Capital. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar en nuestro segundo episodio. Me alegro. Después del primero en el que nos pudimos presentar y ver un poco qué es lo que íbamos a hacer, y bueno, y por lo menos vamos a empezar a atacar algunos conceptos de recursos humanos, ¿verdad? Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Había pensado que quizás sería interesante poder hablar de lo que es la función de recursos humanos y que pudiésemos conocer y ubicarla dentro de una empresa. ¿Cómo lo ves? Yo empezaría por intentar diferenciar dos conceptos, que esto a veces sucede, ¿no? El concepto de función de recursos humanos versus departamento de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Cuando tú entiendes la función de recursos humanos o cuando nos referimos a la función de recursos humanos, estamos englobando todas aquellas metodologías, herramientas o procesos que tienen que ver con la gestión de personas a nivel global, y aquí entra todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de un departamento de recursos humanos, es la aplicación práctica de esas metodologías, de esos procesos, de esas herramientas en la realidad de la empresa, ¿no? Que muchas veces se llega a confundir lo que es el departamento con la función global, ¿no? Al final el departamento es la realidad y la función decide qué es lo más importante para aplicar en cada momento, ¿no? Porque está claro que también hay que entender la realidad de cada una de las empresas para saber qué funciones de todas las existentes o todas las que puede abarcar recursos humanos son necesarias para dar digamos, un resultado a la empresa como departamento de recursos humanos. ¿Es así? Sí, yo te diría que hay como tres conceptos básicos, o si podríamos definir una misión o una metadescripción de lo que sería recursos humanos. Uh-huh. Hay como tres conceptos como bastante integrados, ¿no? dentro de lo que es la profesión. Sería, por un lado, la necesidad de atraer personas. Por otro lado, la necesidad de retenerlos, es decir, qué hacemos, qué accionamos para retener a las personas en nuestros proyectos. Y la tercera palanca sería el desarrollo, ¿no? Cómo desarrollamos a las personas dentro de nuestro proyecto. Uh-huh. Este sería como un poco la visión más meta o la metadescripción de lo que sería recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Una foto global, ¿no? ¿Podrías darnos así? Eso es. Normalmente se da como, por lo menos en el sector, muy habitual el diferenciar las funciones en dos tipos de funciones, las más hard de las más soft, ¿no? Que no sé si en tu experiencia también pasa lo mismo, ¿eh? O sea, por lo menos la mía, siempre. De recursos humanos, ¿tú qué llevas? ¿La parte hard o la parte soft, no? Uh-huh. Y ahí un poco la gente se va ubicando, ¿no? Como profesional de recursos humanos. La parte hard, yo creo que ahí están más, en términos generales, los procesos que son más higiénicos. Y cuando digo higiénicos me refiero a procesos que son absolutamente necesarios y que tienen que funcionar prácticamente como un reloj suizo, es decir, tienen que funcionar bien. Cuando funcionan bien nadie lo aprecia, pero cuando fallan hay una crisis, ¿no? O sea, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Sí. Ahí estaría pues todo lo que es la nómina, la administración de personal, todo lo que serían las relaciones laborales, ¿sí? ¿Qué más incluiríamos ahí? Podríamos incluir toda la parte de organización, uh-huh. todo lo que es las descripciones de puestos de trabajo, las valoraciones, toda la parte de compensación de beneficios, la política salarial, ¿no? Y de alguna manera, mira, antes de empezar a grabar, que teníamos a Santi aquí y estábamos charlando con él sobre el tema de hoy que íbamos a tratar, Santi nos decía, ostras, claro, es que si te das cuenta en la parte hard, al final hay una serie de elementos que siempre vas a tener que darle una respuesta o tienes que dedicarte a ello. Cuando empiezas una actividad económica, cuando empiezas una empresa y tienes personas a cargo, ¿no? Que son cosas que, pues eso, aparte de ser hard y ser higiénicos, es que no puedes asegurarte de que, digamos, tu relación laboral legal con la gente es correcta, estás solucionando la relación con los empleados, o que la parte de administración esté bien hecha, los contratos, las nóminas en tiempo y forma, etcétera, ¿no? Que hay que una parte como diciendo, oye, esto
Esto es básico, cuando empiezas una empresa. Como decía Santi, sí, eso sí o sí tiene que estar en una empresa, pero también es cierto que puede estar de forma interna o de forma externa, ¿vale? Porque hay empresas que lo que deciden es que esta parte o gran parte de eso está externalizado. Y hay una colaboración con una empresa, con una gestoría, que es el que le da respuesta a todas estas dudas, a todas estas problemáticas más relacionadas con la parte hard de recursos humanos. Que seguramente esto no es lo que puede llegar a diferenciar a la empresa a la hora de atraer, retener y desarrollar, como decíamos al principio, pero que evidentemente forma parte de la base que la tienes que tener completamente controlada y bien resuelta, ya sea a través de una gestoría, a través de tu departamento financiero si lo lleva la función de finanzas, o a través de la persona de recursos humanos que tengas en ese momento, ¿no? Y luego está la parte más soft, ¿no? Efectivamente, sí, es la que muchas veces se tiende a cuestionar más porque es la parte que está más centrada en la persona, ¿no? Como hablábamos en el episodio anterior, pues al final la gestión de personas no es una ciencia exacta, es una ciencia social, pues basada en muchas disciplinas y en estudios empíricos, pero no deja de ser ciencia social. Y eso de alguna manera hace que pues, sea más cuestionado a nivel de resultados, a nivel de metodología. Pero la parte soft, ahí lo que vamos a encontrar sobre todo es todo lo que tiene que ver con selección de personal, que esto es pura atracción, ¿no? Pura atracción de gente, pero no solamente la atracción, sino también la evaluación de la persona, ¿no? Aquí hay dos dinámicas, ¿no? En la selección. Uno es cómo yo soy capaz de hacer que alguien que no está en mi proyecto se interese por mi proyecto, que esto es súper importante, ¿vale? Y muy amplio además, Guillermo, porque no solo es trabajar el anuncio o la selección en sí, el proceso, sino que hay que trabajar algo más, como puede ser, por ejemplo, el employer branding. Totalmente, que cada vez es más relevante, ¿no? Es más relevante y cada vez más complejo, ¿no? Yo creo que, podríamos dedicar un podcast exclusivo a hablar de employer branding, ¿no? Pero yo creo que como una píldora que a mí me hace reflexionar sobre el employer branding es que si hace 10 o 15 años muchas empresas apoyaban su employer branding a través de imagen de marca de consumidor, tú veías, por ejemplo, una empresa muy reconocida como producto, ¿no? Como puede ser Nestlé o Danone, ¿no? Son empresas que tienen productos, son muy potentes en el punto de venta y que tienen un reconocimiento de productor, distribuidor, etcétera, que es muy fuerte, ¿eh? Y hace 10 o 15 años había una relación directa entre cuán bueno percibo que es el producto y cuán bueno creo que puede ser trabajar para esta empresa, ¿vale? Luego nos hemos dado cuenta en la realidad de que a veces esto no es así. O sea, que a veces tenemos empresas en el mercado que son muy potentes con una inversión en marketing o con un producto muy bueno, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser solamente una cuestión de imagen, sino que puede haber realmente detrás un producto muy bueno, con una calidad muy buena, etcétera, y que luego en la realidad empresarial, cuando formas parte del equipo, el clima laboral, el desarrollo de políticas o la propia gestión de personas no está al nivel de la imagen de marca que se da al consumidor, ¿no? Y yo creo que nos damos cuenta ahora, para acabar, porque esto quería ser una pildorilla, pero nos damos mucho cuenta ahora con las redes sociales, que dan visibilidad, ¿no? Temas como Glassdoor, que da visibilidad de la opinión de los empleados con respecto a lo que ellos piensan de trabajar en esas empresas, ¿no? Y por eso, temas como el employer branding, o sea, preocuparte por cómo el candidato percibe que es tu empresa, empiezan a ser súper relevantes, ¿no? Y esto es la parte de selección. Efectivamente, yo creo que esto es un mundo que podríamos profundizar muchísimo, ¿no? Bueno, y debido también a esto, lo que comentas tú, también a partir de ahí nacen también certificaciones como el Best Place to Work, ¿no? Para Totalmente. Un poco intentar auditar esta parte más soft de decir, bueno, tú tienes un buen producto, tienes una buena imagen de marca, pero luego qué es de ti como empleador, qué es lo que haces, ¿no? Y ahí Totalmente. existen este tipo de certificaciones. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos formación, tenemos desarrollo dentro de la parte más soft de recursos humanos. ¿Qué hacemos ahí? Sí. Yo diría como 3 niveles de desarrollo, ¿no? Hay uno que es quizás el más básico. Lo primero que nos tiene que preocupar en el desarrollo de nuestros equipos es que tengan las habilidades técnicas para poder desarrollar con calidad su trabajo, ¿no? Habría un segundo nivel que es ya más enfocado a la parte de habilidades, que también es muy relevante. O sea, la parte técnica... Aquí siempre es la discusión típica de, ¿qué es más importante? ¿Las competencias, las habilidades, el cómo yo hago las cosas o el conocimiento técnico? Esto es una conversación que a veces puedes tener con gente, ¿eh? Eso es un equilibrio que yo creo que siempre entrarás en discusión con alguien porque
nunca estás de acuerdo 100% en qué es lo que más pesa. Evidentemente hay una mínima parte de competencias técnicas que deben ser cubiertas, pero también es cierto que si no hay el cómo lo hago y nuestras habilidades están acordes a la empresa, no podemos desarrollar correctamente nuestro trabajo. Ahí podríamos entrar en un mundo también que quizás también sea objeto de un podcast en un futuro. Yo estoy convencido que los extremos, o sea, de esta misma discusión, los dos extremos no tienen la razón. Es decir, ni solo las habilidades técnicas valen, y eso lo vemos con muchos ejemplos, ¿no? Eso está claro. Ni solo las habilidades, las competencias, ¿no? Las habilidades más soft valen, porque solo por ellas no te van a ayudar. Probablemente el tiempo que tú necesites para adaptarte a un entorno o para tener el conocimiento técnico para poder desarrollar la actividad es demasiado como para que pueda ser rendible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Tiene que haber un mix y encontrar el equilibrio para cada empresa dependerá de cada empresa. Totalmente, totalmente. Y luego ya, yo creo que el siguiente nivel a nivel de desarrollo es desarrollo directivo, ¿no? Que esto hablábamos mucho en el episodio anterior, que eso que implica pues pasar de un puesto técnico a un puesto de management, a un puesto de responsabilidad con equipo, y en lo que es el universo de la función de recursos humanos hay un área específica preocupada en lo que son las habilidades de liderazgo, ¿no? En cómo dar feedback, en cómo gestionar crisis entre personas, en cómo motivarlas o orientarlas hacia un objetivo común, ¿eh? O sea, aquí hay todo un universo muy específico hacia habilidades de gestionar específicamente equipos, ¿no? Algo nada fácil, desde luego. Sin duda. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en la parte más soft? Seguramente la parte de cultura a nivel global, que esto es como muy conceptual, ¿no? A veces. Uy, la parte de cultura es algo que es difícil definir dentro de una organización y que muchas veces cuesta incluso encontrar el origen de esta cultura, ¿no? Pero la cultura al final la hacen las personas que forman parte de la organización, pero normalmente cuando se empieza a montar un negocio siempre hay algún fundador o fundadores que lo que deciden es que encontrar gente similar a ellos en cultura, en valores, les ayudará a llevar hacia adelante su negocio, ¿no? Y a partir de ahí es cuando van haciendo esa cultura de empresa. Entonces, es muy importante que a lo largo de toda la vida laboral o de toda la vida que pueda tener la empresa, se vaya analizando, estudiando el clima, ¿no? Qué es lo que está pasando, cómo está yendo esa cultura y poder conocer un poco cómo está nuestra gente. ¿Vale? Que esto se puede hacer de maneras diferentes, ¿eh? Porque al final parece que lo de analizar el clima laboral sea como un concepto muy difícil de abarcar, pero la realidad es que cualquier compañía en la cual el fundador, el director general, tenga un volumen de personas suficientemente pequeño como para que tenga interacción con cada uno de ellos con cierta regularidad, eso ya es una toma de clima laboral, ¿sabes? No hace falta hacerlo complejo, no Correcto. hace falta hacer un megasistema de análisis de clima laboral, una mega encuesta que al final te cuesta incluso analizar los resultados, te cuesta mantener esos resultados vivos. O sea, es simplemente ir, como tú dices, desde un pasito pequeño que es estar ahí con los empleados, ir preguntando cómo va todo, a ir un pelín más allá. O sea, tampoco es necesario hacerlo complejo. Totalmente, totalmente. Es como el tema este de la misión, visión y valores, ¿no? Que al final, todo proyecto iniciado desde cero, la misión, visión y valores son la misión, visión del fundador. O sea, es que es matemático. O sea, Bien, la persona que genera el proyecto a nivel personal transmite la misión y visión que él tiene del negocio, y sus propios valores son los valores de la compañía, ¿no? Y a partir de ahí establece pues, los modelos de liderazgo que considera en función de esa visión o esa misión, valores que tiene esa o esas personas, los fundadores de la empresa. Correcto. Otra cosa es lo que pasa en muchas compañías que van creciendo mucho, que llega un momento en que, claro, los fundadores o ya no están, ¿no? Y se ha pasado una profesionalización de la empresa en la cual hay una persona que no es un fundador que la está dirigiendo, o que llegan a unos tamaños tan vastos que al final sí que es verdad que ya no son los valores del fundador los que necesariamente se están manteniendo en la compañía, sino es un mix de los valores de la gente que trabaja en la compañía, porque al final una empresa en sí mismo es un ente abstracto, no tiene entidad, una empresa no tiene valores, conceptualmente hablando, porque no existe. No tienen las personas. Correcto, ¿verdad? son las personas que forman parte de la compañía los que generan los valores de la compañía, ¿no? Y yo me he visto envuelto, por ejemplo, en proyectos en los cuales
se ha buscado, eso sí, de una manera mucho más formal, definir esos valores en compañías muy grandes, donde estás en ese punto en el que no hemos tenido valores formalizados nunca, requerimos de recuperarlos para volver a entender quiénes somos, y esto solamente se puede hacer también con la participación de la gente que forma parte de la compañía, que de alguna manera son los que están apoyando los valores actuales, ¿no? Muy bien, y aquí, si me permites, también voy a hacer un poco de inciso con uno de los comentarios que hizo Santi antes, fuera de micro, en el que comentaba sobre en qué momento es necesario incorporar esta función o este departamento de recursos humanos, depende de cómo lo mires, en mi empresa, ¿no? Y quizás tenga un poquito que ver con esto que tú has comentado, Guillermo, que era, ostras, a partir de un momento concreto en el que ya tengo mucha gente por debajo, ya somos grandes, ya no sabemos qué personas estamos incorporando, a partir de que pierdo un poquito el control, o tengo la sensación de que pierdo el control de la gente que incorporo en la empresa, a partir de ahí es cuando quizás empiezo a plantearme si es necesario que alguien que conozca más sobre esto de recursos humanos pueda ayudarme a organizarme. Sí, a entender. En el sector, yo, por lo menos desde que tengo recuerdo, he escuchado mucho una valoración de número de personas en recursos humanos versus número de personas en la compañía, que es este ratio, no sé si te pasa lo mismo, igual. Pero es el ratio 1:100, ¿no? Que es curioso porque yo lo pongo mucho en duda, el ratio 1:100. Yo también. Matemáticamente me encanta, como buen ingeniero de corazón, pero en la realidad te das cuenta que no tiene por qué ser 1:100. Puede ser 0,5:100. Es que todo depende de qué es lo que tú le vas a pedir a la función de recursos humanos, ¿vale? En función de esto, tendrá sentido tener una persona. ¿Tienes la nómina externalizada? Esto es una pregunta que es una pregunta entre táctica y estratégica, pero que te va a variar el número de personas que requieras en el departamento de recursos humanos, ¿no? Porque si tienes una persona para 200 y está centrada en administración y nómina, tu orientación hacia la gestión de personas es una. Pero si tú quieres desarrollar, pues estás en un contexto de una empresa tecnológica, donde tienes muchos perfiles IT, vas a tener que requerir a alguien que esté trabajando el tema de atracción, porque va a ser clave para poder estar nutriendo de equipo a toda la organización, ¿no? Entonces, depende de cómo ese ratio 1:100, no sé tú cómo lo ves, pero yo... Es que ese ratio 1:100 es un ratio que lleva con nosotros pues desde que el mundo es mundo, desde que las empresas existen y desde que se inventó recursos humanos, ¿no? Y yo creo que está quizás más pensado un poco más en el ámbito más pues de administración de personal, quizás. Desde luego evolucionó a otro tipo de funciones que entran dentro del Departamento de Recursos Humanos, pero la realidad es que hoy en día el mundo es tan cambiado, este mundo VUCA en el que estamos es tan ágil y tan dinámico que evidentemente el ratio 1:100 no nos aporta nada, porque como tú dices, en un contexto donde todo cambia constantemente, donde el sector IT, por ejemplo, tiene los perfiles que se incorporan tienen volatilidad, se marchan continuamente, hay una rotación extrema y atraer es complicadísimo. No, primero, ¿cómo lo van a hacer? ¿No tienen que esperar a ser 100 personas para tener uno en recursos humanos que les atraiga? Evidentemente no. Están creciendo. ¿Qué necesitan? Alguien que les ayude a crecer. ¿Y esa persona dónde está? En recursos humanos, evidentemente. Es una de las funciones que se realizan desde recursos humanos, ¿no? Entonces, para mí ese ratio ha quedado totalmente obsoleto, ¿no? De nuestro mundo actual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre lo he cuestionado, aunque me lo han pedido en algunos momentos de mi carrera profesional, decir, ostras, ¿cómo puede ser que tengamos más personas en recursos humanos que este cálculo 1:100? Pues depende un poco de la necesidad que puedas tener, ¿no? Y yo creo que apuntábamos aquí a un tema que es muy, muy importante tener en cuenta cuando nos estamos planteando o intentamos responder a la pregunta ¿cuándo requerimos de alguien de recursos humanos? Que tiene una respuesta muy fácil. La respuesta es muy fácil. La primera, la segunda respuesta no es tan fácil, que es la primera respuesta es depende, ¿no? O sea, la respuesta de consultor. La respuesta es siempre depende. ¿No? Depende de la circunstancia, depende del entorno, depende de cuál sea tu objetivo, o depende de dónde tengas tú el problema, ¿no? Lo que comentábamos, ¿dónde está mi problema? Ostras, tengo una plantilla que digamos, la pirámide de edad por arriba está muy alta. Vale, pues entonces seguramente la tendencia va a ser a un envejecimiento de la plantilla, ¿vale? Y tendrás que empezar a pensar en desarrollo.
¿no? O uno de tus focos va a tener que ser desarrollo para poder generar backups para no tener un momento de crisis, cuando de repente un colectivo importante de tu middle management pues se prejubile o se jubile, ¿no? Y esto es una circunstancia súper concreta, como puede ser la que estábamos poniendo antes del caso de IT, una empresa, una startup que recibe financiación, que son 2 personas y que tiene que poner en marcha un plan estratégico para el cual requiere personas. ¿Cuál es tu foco? Selección de personas, atracción y selección de personas. Y ahí tiene que estar tu foco. Y además empresas muy pequeñitas donde la inversión económica y el volumen de personas que entra porcentualmente es muy relevante, contratar a una buena persona es que es muchísimo más crítico. Cuando tienes una compañía de 1 millón de personas, 1.000 personas, 500 personas, una incorporación, equivocarse en una incorporación tiene un impacto X, pero hacer una compañía de 10 tiene un impacto X multiplicado por 20, ¿no? Y ahí quizás sea más relevante hacer un buen proceso de selección, un buen proceso de evaluación, aparte de atracción, que te garantice. Cuidado con esta palabra también, ¿eh? No hay nada seguro, pero sí que por cierto se pueden establecer un mínimo de seguridad, ¿no? para esta empresa. Como tú dices, acertar en esa persona es clave o es crítico. Correcto. Equivocarte en una persona puede hacer que no cumplas tu objetivo, ¿no? del ejercicio, o puede hacer que lo sobrepases, ¿no? Entonces la persona que incorpore, esto hay que mirárselo con mucho cariño, ¿eh? Cuando incorporas a una persona nueva. Está claro. Y también, bueno, cuando decimos esto, pues que depende, pues si estamos hablando de personas que resulta que tu plantilla, una empresa que resulta que tu plantilla pues está en un momento donde, oye, las paternidades y maternidades van a ser algo en el que todo el mundo con la misma edad va a llegar, ¿vale? Y a lo mejor es un 50 o un 60% de tu plantilla, oye, pues a lo mejor tienes que plantearte políticas de conciliación, ¿no? O sea, que es que cada momento y cada empresa y cada realidad es diferente, por lo cual es importantísimo saber cuál es esta realidad para poder empezar por algo, para poder priorizar. Evidentemente no hay nada, no puedes decir, pues mira, empecemos por organización, descripciones de puestos, luego vamos a hacer valoraciones, hacemos política retributiva. Bueno, espera, que a lo mejor lo que a mí me duele no es esto y a mí me duele, como te digo, pues el pie izquierdo. Pues vamos a mirar tu pie izquierdo. Totalmente. Vamos a conocerte y vamos a ver qué es lo que hace falta, y así es cuando realmente se valora esa función de recursos humanos, se valora y se dice, bueno, pues me está aportando porque se preocupa porque el negocio funcione. Es que al final tiene que ser un poco el enfoque, ¿no? Desde recursos humanos lo que hacemos es ayudar a que los objetivos estratégicos de la compañía lleguen a buen puerto o que se cumplan con esos objetivos, ¿no? Y se puede hacer desde muchas maneras, ¿no? Yo creo que como resumen un poco, podríamos decir que los 3 caballos de batalla, los 3 jinetes del apocalipsis, sí. de los recursos humanos serían... Mientras no acaben con el mundo, no pasa nada. Correcto, ¿no? Pero serían el caballo de la atracción, el caballo de la retención, el caballo del desarrollo, que ahí gira todo el mundo de la gestión de personas, y que a partir de ahí hay muchas metodologías, técnicas, procesos que nos van a ayudar a conseguir mejorar o ayudar o a solucionar problemas que podemos tener como organización, ¿no? Perfecto, Guillermo, totalmente de acuerdo. Aquí tenemos los 3 pilares de recursos humanos. Y hasta aquí nuestro segundo episodio de Recursos Humanos para Todos. Gracias, Guillermo. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces. ¡Feliz semana!